Legal en la Universidad de Alicante. Es autor del libro Derecho de la Propiedad Intelectual, publicado en el 2010 de agosto, así como coautor de 8 libros de 15 artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras y de más de 20 artículos presentadas en congresos. Actualmente es árbitro certificado en materia de derecho de autor, autorizado y de autor. Finalmente es socio fundador y miembro del Consejo de Administración de las Empresas Corporativo Legal y Tecnovash. Con los dejo con Javier. Bienvenidos. Reina, muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación de Lina, Woody, Remey. Con algunos ya nos hemos visto algunas ocasiones, con algunos otros será la primera ocasión. Así es que hay que comenzar agradeciendo la invitación, pero también quiero comenzar pidiéndoles un pequeño favor. Por tantito estoy de baja, puedo hablar muy poco, traigo la garganta cerrada. Así es que me va a ser muy difícil mantener un nivel de voz que puedan escuchar los de atrás. Si pudieran aprovechar los espacios de hacia más adelante, se los voy a agradecer infinitamente, porque espero yo que la garganta me dé de aquí hasta las 8, ¿verdad? Si no, tendré que ir a hacer algo más noche para tener mañana posibilidad de hablar. De hecho, traigo el medicamento, ya saben, todo el kit, ¿no? Carga, todo el show. Pero pues de aquí sigue un paso más intenso si es que la voz no me alcanza hasta el final de la sesión del día de hoy. Disculpe, doctor, como algunas computadoras no, su batería es mínima el soporte, algunos tenemos que estar atrás por... Muy bien, no, ok, sí, o sea, nada más como comunicación. Creo que por acá hay algunas extensiones. Mira, aquí hay 3 lugares, hay extensión cerca, me parece. Quieren checar por eso. Aquí no voy a entrar para el joven. No, extensión. Bueno, pues les agradezco. Entonces, doble, ¿no? Por su paciencia con el tema de la garganta, pues desde luego a la invitación, por la invitación a los organizadores. Me han pedido que hable con todos ustedes, que charlemos, pues, tengamos un pequeño diálogo de estas 2 sesiones a propósito del derecho de autor y los repositorios en general, tanto el nacional, que es una referencia importante, pero también los propios repositorios de la red que ustedes conforman, que en algunos casos precede a la reforma legal, ¿verdad? Y precede al repositorio nacional, y que hay una experiencia ahí ya acumulada, pues muy interesante, ¿no? Y así como recientemente el repositorio nacional se ha topado con algunos temas de derechos de autor que los ha visto, se han visto como obstáculos a sortear, pues también a muchos de ustedes que ya les toca lidiar con el asunto de los repositorios desde hace algún tiempo, son temas que se los han encontrado ya de manera muy frecuente, ¿vale? Entonces, la idea es compartir algunas experiencias, hacer referencia desde luego a la parte de la ley, pero espero yo, porque yo entiendo que muchos de ustedes han ido a varios cursos de esto, ¿no? Espero que podamos hacer que en estas sesiones tengamos un aprovechamiento, una visión un poco más crítica tal vez, más reflexiva, pero también que nos permita pues que lo que se lleven de aquí entre hoy y mañana pueda ser aplicado de manera cotidiana, ¿no? Al día a día, ¿vale? Ok, bueno, esta es una parte que habría que comenzar. Todos ustedes, van por favor los que han ido ya a algún curso de propiedad intelectual y conferencia, así que muchos de ustedes. Y para efectos más de yo dar una idea, ¿todos están involucrados con repositorios? Sí. Todos, algunos de los. Sí. No. ¿No? No. O más bien, a ver, para los menos que no están involucrados con repositorios, nada más. ¿Qué hacen ustedes como para dar contexto? Bueno, en nuestro caso aplicamos esa convocatoria y nos han dado el aprobado Ok, la convocatoria de apoyo a los repositorios. ¿De una institución educativa? ¿Perdón? ¿De una institución educativa? Sí, de la Universidad Tecnológica de San Pedro. Muy bien, bienvenido. Gracias por allá. Nosotros tenemos un repositorio institucional, pero nosotros no somos del área de repositorio, somos del área de propiedad intelectual. Entonces es... Vaya, no te habías conocido, ¿cómo estás? Muy bien. Saludarte, discúlpame.
haciendo bien el día de hoy. Gusto en verte, tocayo. Por acá alguien más. Vamos a implementar un repositorio, por ejemplo, de servicios internacionales. Aunque de alguna manera todos o están o van a estar muy próximamente en el tema del repositorio. Ok, sale, ya está. Bien. Entonces, a todos ustedes que ya han tenido algún curso por propiedad intelectual, probablemente muchos de los expositores hayan hecho referencia a que pues esto que llamamos propiedad intelectual se divide por un lado en propiedad industrial y por otro lado en derechos de autor, ¿cierto? Esto es algo así como la Santísima Trinidad, ¿verdad? En el dogma católico, es decir, en México, que también se llama así la dogmática jurídica, ¿verdad? Reconoce que la propiedad intelectual por un lado se divide en propiedad industrial. De hecho, nuestro marco legal está diseñado así: hay una ley de la propiedad industrial y por otro lado hay una ley general del derecho de autor. No obstante, como científicos que son ustedes y también guardianes del acervo científico que utilizan las instituciones generales de conocimiento, es importante que sepan que esto no es así en todas partes. Lo que llamamos propiedad intelectual es un término relativamente reciente, que un académico francés, David Pichet, hasta finales del siglo XIX, decide bautizar diferentes áreas del derecho que le veía algunos elementos comunes, como era el derecho de marcas, por un lado, el derecho de patentes, el derecho de autor, y reconoce que hay estos elementos comunes, y él por primera vez les llama a esto propiedad intelectual. Luego el término propiedad intelectual, que sirvió para englobar estos aspectos, en algunos países fue adquiriendo un significado y en otros otro significado. Por ejemplo, si un abogado norteamericano no le dijera, mira, pues le presento aquí al señor abogado, es un intellectual property attorney, no te va a entender muy bien, porque ese concepto como tal no es tan antiguo. Existe el término, pero no es muy usual. Más bien no es un patent attorney, o un trademark attorney, o un copyright attorney, que será el equivalente a derecho de autor. ¿Ya? Es decir, son tres áreas un poco desvinculadas que poco a poco se han ido desde la perspectiva norteamericana uniendo de manera más bien artificial para efectos meramente académicos, pedagógicos. Y en el mundo de habla hispana, de los países que formamos parte del sistema civilista, como es el caso de México, que proviene del sistema legal de Iberoamérica, cuando hablamos de propiedad intelectual también entendemos cosas distintas. Si estuviéramos ahí con un colega argentino, no sé si hay algún presente argentino o español, y a uno agarrara de repente la ley de la propiedad intelectual en aquellos países, uno diría, caray, como que le falta algo, porque parece que no viene nada de la propiedad industrial, nomás habla de derechos de autor. Bueno, lo que hacen esos países son cuando son del mismo sistema jurídico que nosotros, y hablan el mismo idioma, y lingüísticamente me refiero que nosotros, se entiende diferente, porque para ellos la propiedad intelectual sería un equivalente de lo que nosotros sería nada más derechos de autor. O sea que también estaremos entendiendo cosas distintas. Y esto es importante, porque como entiendo que una de las champitas se les toca a ustedes, ¿verdad? Y están pues, muy preocupados con todo ellos, hacer los contratos y los documentos y demás, este asunto de la terminología va más allá de un asunto meramente semántico y se convierte en un problema de orden práctico, porque a la hora de estar redactando los documentos, pues luego puede ser que entendamos cosas distintas. Vamos a ver un poquito más hacia adelante que los derechos que confiere lo que llamamos el derecho de autor y los derechos que confiere en su versión anglosajona el copyright pues, también cambian, y esto obliga entonces también a que la manera como se estructuran los contratos, dado que lo que se va a transmitir son distintos, pues también cambien y afecta de manera muy dramática su diseño. ¿Vale? Pero digamos que más allá de estos temas lingüísticos, que luego, más que lingüísticos, diría casi semánticos, que tienen desde luego una trascendencia práctica, pues es importante que tengamos como un marco común de ideas. Y entonces, evidentemente, para efectos del curso el día de hoy, vamos a dejar de lado toda la parte de propiedad industrial y nos vamos a concentrar en la parte de derechos de autor. Ahora, si uno agarra la isla de derechos de autor, desde luego que habla de derechos de autor, pero no nada más habla de derechos de autor. Habla de otras figuras que están contenidas en lo que la doctrina mexicana llama derecho autoral, pero que no todo es derecho de autor. Evidentemente, la parte que está al inicio es lo que llamamos de manera estricta, o algunos académicos lo llaman en estricto sentido,
los derechos de autor, que conforman, como ustedes saben muy bien, este conjunto de llamados derechos patrimoniales y derechos morales que vamos a ver un poco más adelante con mayor detenimiento. ¿Vale? Y por otro lado, ¿verdad? Tendríamos una figura que se ha hecho relevante en el último medio siglo, o más bien de la mitad del siglo XX hacia adelante, que son los derechos conexos. Se les llama así porque precisamente con ese nombre los separamos de los derechos de autor, no son derechos de autor. Los ingleses les llaman neighboring rights, o derechos vecinos, ¿no? Es decir, son derechos que no son derechos de autor por definición, pero sí están subordinados al derecho de autor. Luego vamos a ver esto un poco más adelante, porque precisamente son los derechos que una serie de individuos o instituciones que facilitan el disfrute de la obra, facilitan el acceso a la obra. Claro que esto se ha ido modificando con la tecnología de la información, porque claro, en los años 50 pues no podíamos escuchar a un cantante en particular, sino es hasta que convencieron a una disquera que le grabara un disco y lo hiciera muy famoso. Hoy en día, pues bien puede ser completamente al revés. El muchacho sube una canción en YouTube, se hace famoso y luego lo busca la disquera. ¿Vale? Vamos a volver sobre este punto más adelante. Pero esto ha implicado que lo que ustedes conocen muy bien, las tecnologías de la información, vayan modificando dramáticamente los modelos de negocio que tendían a ser como que muy estructurados, tendían a ser como que bastante inflexibles, y bueno, pues a golpe de toda esta embestida de nuevas formas de utilizar la información, han ido que ir mudando los modelos de negocio. Y con ello, ya ven que el derecho siempre va atrás de la realidad, pero con ello el derecho poco a poco ha ido evolucionando también. ¿Sale? A veces de una manera más o menos fluida y organizada, y a veces de una manera un poco más dolorosa, que es a través de casos y de juicios que van sentando una serie de precedentes. Luego tenemos ahí una figura muy curiosa que ustedes les darán mucha lata en sus universidades con nuestros amigos del Indautor. ¿No viene del Indautor? ¿No? Que es precisamente la figura de reservas de derecho. Precisamente el sábado estuvo en Colima, de reservas de derecho. Iba a ser un contrato, como lo guardan los otros. Pero los buenos amigos del Indautor, como ustedes saben, pues parte de su trabajo institucional es promover las reservas de derecho. Y para la mano los que le han tocado lidiar con el asunto de las reservas de derecho. ¿No? Muy divertido, ¿no? Porque, como saben, la reserva de derechos es una figura que solamente existe en México. Existió en algún momento en otros países, en todos los países donde existió, la quitaron, y solamente en México permanece este asunto de la reserva de derechos. Vamos a tener la oportunidad más adelante de llegar a ello, porque habemos quienes sostenimos, estamos en la idea de que la figura de reserva de derechos en realidad pues no cumple el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica, sino que más bien genera un montón de confusión, genera un montón de problemas a la hora de estar protegiendo para lo que está diseñada, y entonces pues genera un amplísimo margen de incertidumbre jurídica, en parte porque lo que se supone que hace la reserva de derechos y lo que se supone que no hace, ¿verdad?, está cubierto por otras figuras de la ley, como sería propiamente la marca. Es decir, cómo le hacen todos los demás países que no tienen la figura de derechos, ¿verdad? Y bueno, vamos a volver sobre ese punto. Luego, finalmente, hay algunos otros derechos por ahí, no están todos ahí, pero solamente por mencionar algunos, ¿no? Está, por ejemplo, el derecho de personalidad, que es un derecho en el caso de las obras fotográficas puede entrar directamente en conflicto, porque claro, si alguien está tomando fotos en este momento, de un lado del lente está el autor, y del otro lado del lente, pues puede ser que esté, entre otras muchas cosas, un modelo o una modelo, ¿sale? Y la modelo, que su principal fuente de ingresos precisamente será prestar su imagen para utilizarla en fines, puede ser que tenga otros fuentes de ingresos, pero es una cosa que no nos interesa. El caso es que la modelo precisamente cobra precisamente por ello, es decir, la modelo o el modelo, ¿verdad?, autoriza la utilización con los fines comerciales de su imagen. ¿Vale? Finalmente hay derecho de arena, por ejemplo, ¿no? Que los que vieron ayer la final de fútbol muy emocionados, ¿verdad?
precisamente se enteraron de toda la rebatinga por la transmisión de los derechos, ¿no? Que se iba a ver, fue todo un drama nacional, ¿no? De que se iba a ver a televisión abierta o en televisión cerrada o en Chivas TV que nadie la ve y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, pues precisamente una negociación a partir de los derechos de arena. Los dueños de los clubes no son propiamente los autores, no se puede decir que sean los autores, tampoco son derechos económicos, pero tienen este derecho en materia de fútbol, en general deportivo, es muy importante, que es el derecho de arena, que es el derecho de autorizar o prohibir lo que sucede en un recinto determinado, ¿verdad? De autorizar o prohibir la fijación en un soporte material de lo que sucede en un recinto determinado, ¿no? Por ejemplo, los organizadores de CUDI podrían autorizar o reservarse el derecho de fijar en un soporte material, le hace grabar, por ejemplo, lo que aquí sucede. ¿Vale? Bueno, este es nuestro menú de las cosas que nos vamos a encontrar a propósito de los derechos de autor en el contexto de los repositorios y muchas de las tareas que ustedes hacen de manera frecuente. ¿Sale? Ahora, si nos tratamos de entrar un poco más en los derechos de autor, nos vamos a encontrar que, por un lado, el artículo 27 y algunos otros por ahí, porque luego se reenvía el 16 y demás, trae una lista de, por ejemplo, de los derechos patrimoniales que están incluidos dentro del derecho de autor. Como pueden ver, son varios y ahorita los voy a explicar, lo vamos a comparar, ¿no? Pero luego también tenemos los derechos morales, que son básicamente los contenidos en el artículo 21, y básicamente señalan ahí pues una serie de puntos para el disfrute, para el respeto ya sea de la obra o del autor y su cualidad de ser autor. ¿Sale? Los primeros son los que implican la explotación de la obra, ¿no? Si lo quieren ver un poco más mercantilista, el asunto, pues son los que implican dinero, ¿no? Porque aunque cuando nunca de dinero, eventualmente, ¿verdad? Por lo menos existe la perfección de que se explota la obra, pues sea para generar. Pero vamos a ver esto parte también de diferentes cosas. Ahora, es importante que esto lo contrasten porque es lo que dice nuestra ley. Con la mayoría de los contratos que ustedes les ha tocado ver, sobre todo de Creative Commons o de licencias abiertas, porque ustedes se fijan y les tocó echarse un clavado en la redacción de sus documentos. En realidad pareciera que estos artículos 27 y 21 traen demasiadas cosas de más. No traen cosas de más. ¿Por qué? Porque los contratos que seguramente ustedes han visto, tanto en inglés como en español, solamente hacen referencia a menos derechos. Pareciera que los demás no importan, o se les olvidaron. No, lo que pasa es que en realidad, la mayoría de los contratos que ustedes han revisado están basados en el sistema anglosajón del copyright. Y el sistema anglosajón del copyright solamente reconoce 4 derechos. Ahora, no quiere decir que visto así, nuestro sistema otorgue más protección y el de ellos menos. Lo que pasa es que en realidad el sistema anglosajón está un poco más preocupado de la consistencia que pueda tener dentro de una misma acción, un mismo verbo, caen varias de las que están del otro lado. Por ejemplo, reproducir es uno de los derechos. Preparar obras derivadas. Los que han leído algunas licencias Creative Commons claramente está ligado con eso. Distribuir y ejecutar o exhibir públicamente. ¿Vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, desde el primero, lo que es reproducir, entran muchas de las cosas que acá están como desagregadas. ¿Sí? Aquí hay muchas programadoras, ¿verdad? Como cuando se le pican a un menú y se abre ahí, se despliegan las opciones. Algo así, es decir, en realidad es que están más desagregadas las cosas que se contienen allá, y lo que pasa es que lo que incluye y lo que no incluye estos 4 derechos básicos, en realidad también alcanza su grado de complejidad en el derecho anglosajón, particularmente en el norteamericano, a partir de los diferentes precedentes y juicios que hay que explican con más profundidad qué se incluye dentro de, por ejemplo, el derecho de reproducción. ¿Sí? Sin embargo, esto ya es un reto porque a la hora de diseñar un documento, pues pareciera que tenemos que decantarnos por lo que dice nuestra ley o por lo que dice la ley de otro lado. Cabe hacer notar aquí, saliendo un poco del terreno de los derechos de autor y yéndome hacia el derecho contractual, que en realidad
uno puede ponerle, puede uno invocar el derecho que a uno mejor le parezca, ¿eh? Ahora, lo que habrá que tener cuidado, y no sé si esto sea materia que lo vamos a tocar en este curso, o lo tengamos que para confundir sobre todo el tema, pero por ejemplo, mientras no caiga el contrato en cuestión en el ámbito de la Ley Federal de Protección al Consumidor, entiéndase por ello que sea un formato preestablecido y que las partes que intervienen en el contrato se consideren proveedor y consumidor en términos de lo que la propia ley define como tal. Entonces, salvo ese caso, uno puede en realidad celebrar un acto jurídico como es un contrato y hacerlo en otro idioma y invocar también invocar el derecho de cualquier otro país. Eso es posible. También es así que ustedes muchas de las veces instalan un montón de software y un montón de cosas en computadora, se dan de alta en un montón de servicios como Facebook, WhatsApp, un montón de cosas así. Todos los contratos, que muchos de ellos por ejemplo se celebran en otro idioma distinto al español, señalan que cualquier bronca que tengan con ellos van a pedir a pelear en algún tribunal de California. Otro punto a analizar aquí, siguiendo todavía en mi paréntesis dentro del derecho contractual, sería precisamente analizar si, por ejemplo, el contrato con Facebook o el contrato con WhatsApp cae o no dentro de esta definición de, que nos provee la Ley Federal de Protección al Consumidor de contrato de adhesión. Lo voy a dejar más como pregunta en el aire porque no nos va a dar tiempo a analizar eso con detalle, pero les voy a adelantar un poquito la respuesta. Lo que pasa es de que para que el contrato de adhesión legalmente se configure, no basta que sea un formato preestablecido o un machote, pues, que no se le puedan cambiar las cláusulas, sino, como les decía, que además de ese formato, las partes que intervienen caigan en la definición, que es más o menos compleja, de lo que es proveedor y consumidor. Entonces, si es que se puede establecer que Facebook es un proveedor y el usuario que tiene el perfil también cae en la definición de consumidor, entonces es un contrato de adhesión. ¿Y qué trascendencia tiene que ser un contrato de adhesión? Pues entonces se aplica, entra como que automáticamente en juego la Ley Federal del Consumidor, por ejemplo, trae restricciones a lo que es la libertad contractual. Y esas restricciones son por ejemplo, de que ahí, ya una vez entrando en juego la Ley Federal del Consumidor, el idioma solamente lo puede celebrar en español, si no, no es válido. No puede someter también a tribunales extranjeros las disputas que deriven de ese contrato, etcétera, etcétera. Por eso es que muchas de las empresas que a veces pareciera como que si el contrato cae en la definición de contrato de adhesión, pues están muy interesadas en que no sea así, porque de esa manera, pues cualquier bronca que tengan ustedes, pues tienen que irlos a buscar allá a otro país. ¿Vale? En el caso de Uber, por ejemplo, en Amsterdam, en el caso de Facebook, pues en California, etc. ¿Sí? Regresando del derecho contractual a la propiedad intelectual nuevamente, pues resulta ser que esto va a afectar mucho la manera como vamos a diseñar y redactar nuestros contratos. Claro que, como van a ir descubriendo, aventarse a hacer contratos y demás sería un poco complicado si no nos tomamos un poquito de tiempo para que de manera interna cada institución pues desarrolle y también diseñe una política pública, ¿verdad?, para tener muy claras estas cuestiones y alinear esa política pública al marco legal y también los instrumentos ya operativos, ¿no? Y ese es un esfuerzo que en las últimas semanas, meses ya han estado haciendo acá en el Estado de San Luis Potosí, ¿no? Pues tratando de ir organizando justamente la manera como se entiende de manera más colectiva, más allá de los que están operando propiamente el repositorio, y tratando de involucrar a más interesados, pues, para que esa política pública, además de ser funcional y demás, pues tenga un grado de poder decir, tal vez, de intimidad, o por lo menos una mayor, un mejor proceso de construcción, ¿no?, con la tarifa elevada. ¿Vale? Con esto vamos a continuar ilustrando algunas de las diferencias entre el copyright y el derecho de autor, ¿no? Como les decía, el copyright parte principalmente de una visión diferente de la mía, de las cosas. De hecho, históricamente evolucionaron distintos. La primera ley en la materia, podríamos decir antes que ocurriese en la Europa continental,
fue de hecho en Reino Unido. Es decir, el sistema del copyright, visto así, es más antiguo que el sistema del derecho de autor en su concepción continental europea. ¿Sale? La primera ley de sentido será el Estatuto de la Reina Ana, del 15 de abril de 1710. El nombre oficial es mucho más largo, pero en realidad es una ley que en principio está pensada como un esquema de privilegios e incentivos a los impresores de libros. En una época donde, claro, como derecho de autor como tal, pues apenas se estaba dando un primer saltito, pero se confundía mucho y estaba muy de la mano la regulación que se hacía sobre la libertad de expresión. O sea, en buena medida, el Estatuto de la Reina Ana fue pensado también como una manera de que la corona controlara qué se escribía y quién lo escribía, por lo menos lo imprimía, pues no tiene las imprentas. Y no hay que perder de vista que esta ley, de alguna manera, así como el Internet fue un cambio muy importante, bueno, pues en 1700 principios, fue también un cambio muy importante de la imprenta. Entonces, esta ley es el resultado de una tecnología, ¿verdad?, que estaba cambiando drásticamente la sociedad. Igual que como sucede hoy en día, con el Internet y los repositorios. Posteriormente, en Europa continental se empieza a desarrollar un sistema, digamos, paralelo, ¿no?, bajo una versión que jurídicamente estuviera más alineado con la tradición romano-germánico, ¿no?, de materia legal, y también pues con una serie de fundamentos filosóficos y teológicos distintos del copyright. Y entonces surge así el droit de autor en Francia. De por sí lo pongo muy mal con mi garganta, siempre peor, pero bueno, droit de autor, cuando decía va a salir peor, pero el Urheberrecht, ¿verdad?, que sería la versión alemana, ¿no?, de lo que en Iberoamérica sería el derecho de autor. Aquí sí se puede decir que más allá de la traducción son sistemas que son realmente sinónimos, ¿no? O sea, son equivalentes, pues, aunque hay algunas diferencias importantes, ¿no? Son sistemas que tienen un origen común. En cambio, el sistema del copyright pues, tiene un origen completamente distinto. Tan es así que, por ejemplo, el sistema del copyright todavía hasta hace muy poco en Estados Unidos está basado en una serie de nociones que luego se han ido traspolando y luego la gente las conserva cuando tiene razón de ser. Por ejemplo, hasta hace muy poco la legislación norteamericana, como ellos no formaban parte del sistema internacional de protección de derecho de autor, que es el Convenio de Berna, que ahorita vamos para allá, implicaba que en Estados Unidos tenía que hacerse las renovaciones, ¿no?, del derecho de autor, es decir, tenía un término inicial de 28 con la posibilidad de renovarlo por otros 28. Luego, por ejemplo, había una serie de formalidades, como por ejemplo de que si tú publicabas un libro o cualquier obra y no traía el aviso del copyright, esta C, más el nombre y demás, automáticamente la obra entraba al dominio público, es decir, perdía los derechos. Por eso ven que hay gente como que se estresa demasiado con ese asunto, aun cuando hoy en día nuestra ley y el Convenio de Berna dice claramente que la protección del derecho de autor no estará condicionada al cumplimiento de una formalidad, ni siquiera el registro, ni siquiera el aviso del copyright o el copyright notice. No obstante, mucha gente ha implementado en las prácticas editoriales y en las prácticas bibliotecarias, se puede decir, ¿verdad?, este tipo de nociones que provienen de nuestros vecinos de aquí del norte, aun cuando eso hace mucho cambio en la ley norteamericana, no hace mucho, por tanto, estamos hablando de hace un poco más de 20 años, 30 años, hace relativamente. Porque recuerden, para los que entienden o no me explico muy bien, recuerden que Estados Unidos durante mucho tiempo fue el mayor detractor del convenio internacional, que es el más importante protector de los derechos de autor, que es el Convenio de Berna de 1886. O sea, Estados Unidos fue tal, si me permite el término, su oposición pues al convenio de Berna, que promovió de hecho un convenio alternativo a Berna, un sistema completamente alternativo, ¿verdad?, el cual no le funcionó muy bien, pero fue un convenio que se llama Convención Universal de los Derechos de Autor, que la auspició la UNESCO por allá de 50 años. Y como nadie lo peló, porque lo firmaron muy pocos países y la mayoría de ellos países completamente intrascendentes, entonces, bueno, al final dijo, como si no fueras el enemigo, únete.
Pero entonces, como parte de esa negociación para que finalmente Estados Unidos entrara al Convenio de Berna, sucedió una cosa que yo lo explico así como que se da una convergencia del sistema del copyright con el derecho de autor y viceversa. Entonces sucede un fenómeno que el copyright se parece, en los últimos 20, 30 años hay un fenómeno que cada vez se va pareciendo más al derecho de autor y a la vez el derecho de autor va adoptando una serie de rasgos que no son propios del sistema, sino que son tomados prestados del copyright. ¿Vale? Y esto creo que dentro de todo lo complicado que puede hacer es una buena idea porque pues, como estamos en un mundo muy globalizado y además como que era muy poco difícil tener una separación tan grande. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué hizo Estados Unidos ir cambiando desde el punto de vista de esto? Recuerden que a finales del siglo XIX, un escritor inglés muy famoso, Mark Twain, ustedes conocen muy bien, viaja a Estados Unidos y está muy bien documentado que él se queja amargamente en la prensa en todos lados de que veía que en ese país era un país de gente cínica, sin escrúpulos, porque de manera muy rampante y descarada copiaba todos los textos. Era un país lleno de piratas. Pareciera que está describiendo Nicaragua o cualquier otro lado, sin embargo no, está describiendo Estados Unidos. Porque claro, en aquel momento Estados Unidos era principalmente un país consumidor de bienes culturales. En la medida que Estados Unidos empieza a desarrollar industrias del entretenimiento mucho más allá de los libros, como puede ser desde luego la industria cinematográfica, fonográfica, etcétera, etcétera, pues comienza a interesarse de manera mucho más globalizada por el asunto de los derechos de autor. Y entonces ahí es donde en principio ve un obstáculo en el convenio verde y luego dicen, pues no es tan mala idea, vámonos uniendo al asunto del convenio verde. Y hoy en día el paladín de los derechos de autor pues es evidentemente Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver cómo estos asuntos cambian también por empresas. Por ejemplo, en un caso muy importante que tuvo que ver justamente con los VHS, ¿se acuerdan de los betas y los VHS? Con los betas, un asunto donde la mayoría de las empresas cinematográficas demandaron a la mayoría de las empresas que hacían caseteras, que no en los 80s, la primera de ellas Sony, contrasta como 20 años después, Sony, que se había convertido en disquera, fue la primera que demandó, ¿verdad?, a las empresas que se dedicaban a compartir música por internet, como fue la primera demanda de ese tipo. ¿Okay? Pues también, así como los países van cambiando sus intereses, las empresas van cambiando también sus intereses, en función de qué lado estemos. Porque claro, cuando hacemos luego críticas con el derecho de autor, de que sí, seamos, estábamos de hippies todos y entonces vive el amor, la fraternidad, y entonces muere el derecho de autor y todos somos gratis. Claro, esto lo pensamos como usuarios, ¿no? Pero cuando nos convertimos en autores, cuando tenemos algo que perder de alguna manera, cuando también hemos contribuido de alguna forma como autores, la perspectiva fácilmente cambia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde, a nivel nuevamente de política pública, como país, debemos ir poniendo el balance. ¿Vale? Por ejemplo, en el derecho norteamericano también, que es un punto que va a ser importante para cómo catalogan ustedes y cómo redactan sus documentos, el derecho norteamericano permite que el autor propiamente es una persona moral. Pues no sería un disparate decir que la Universidad de California es el autor de determinada obra. En el derecho norteamericano sería un disparate. En cambio, en el derecho mexicano sí sería un disparate decir que la Universidad de Tamaulipas es el autor, porque en el derecho mexicano el autor no puede ser una persona moral, tiene que ser una persona física. Entonces, ¿qué es la universidad? Pues la universidad viene siendo en todo caso, y vamos a ver las reglas al respecto, el titular, el dueño, pues. Entonces hay que distinguir por un lado lo que es el titular y el autor. ¿Vale? No vamos a entrar esto con mucho detalle, pero por ejemplo, también resulta que a nivel de la fundamentación teórica del tema del copyright y del derecho de autor en su versión continental europea, pues provienen de tradiciones históricas, filosóficas completamente distintas. Y bueno, esto lo pueden encontrar más con más detalle en algunos libros que ya por ahí les daba la referencia. ¿Sale? Afuera de la casita. No hay ninguna casita para que no puedan.
objeto de protección es la obra. Nuestra ley, de repente la terminología la complica y le llama obra artística y literaria. Digo la complica porque vamos a ver luego las ramas, y una de las ramas es precisamente pues, literaria, ¿no? Es como que metodológicamente no está muy bien que sea obra artística y literaria, y una de sus subtipos, ¿verdad? Que no es especialidad, ya nos pensamos, uno de sus subtipos, ¿verdad? Pues es precisamente pues, la obra literaria, pero bueno, dejémoslo en obra, no para no hacer un igual, como dice bien, ¿no? Ahora, vamos a ver ahorita cómo hay algunos principios jurídicos muy importantes que luego no entendemos muy bien, pero que ahorita vamos a tratar de poner unos ejemplos para que lo entendamos más. Como ven ustedes ahí, la lista es muy larga y en realidad tiende a ir creciendo. A mitad de la semana pasada, me tocó dar una plática a egresados y alumnos de la Facultad de Telemática en la Universidad de Colima, orientada justamente a las formas de protección de los programas de cómputo. Y ustedes muchas veces han escuchado la cuestión esta de que los programas de cómputo son patentables. Bueno, en efecto, el código como tal no es patentable. El código fuente, el código objeto, la manera como escriben, el lenguaje se utiliza no es patentable. Pero hay muchas cosas de los programas de cómputo que sí pueden ser patentables. Y de hecho, muchos están patentados. ¿Qué es lo que sí puede ser patentado, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, empezando en patentes, puede patentarse tanto ya es un producto, un aparato, un dispositivo, o un método, proceso, un uso farmacéutico o de una composición. Entonces, en este apartado de proceso o método, ahí puede entrar, porque si, por ejemplo, el programa de cómputo lo que hace es implementar un proceso, y este proceso en sí mismo reúne las características para ser patentado. Muy comúnmente este proceso, ¿verdad? Se va a, aquí también toca regresar muy bien a esto, este proceso normalmente se va a expresar a través de un algoritmo, ¿verdad? Y entonces ese proceso, si reúne las características de novedad, de inventiva, para que sea patentado, eso podrá ser protegido. Pero no entremos ahorita en esos tipos de detalles. Lo que quiero simplemente ilustrar ahorita es cómo el derecho de autor en realidad pues, tiene un ámbito de aplicación, evidentemente, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer este detalle. ¿Qué es lo que se entiende en la ley como autor y como diferenciar el autor y el titular? Creo que se miran las diapositivas, ¿eh? Es que los dos terceros para nosotros no se Está en la plataforma. O sea, no se las iba a mandar, está en la plataforma de... ¿Mande? Sí, en la plataforma educativa de registrarse. Bien, el autor es la persona física que ha creado la obra. Es importante tener en cuenta que, tratándose de los derechos morales, es el único primigenio y perpetuo titular de estos derechos morales. Y luego vamos a ver ahorita las reglas con respecto a los derechos patrimoniales. Pero los derechos morales, y luego esto es un punto que hay que tener en cuenta en la redacción, son inalienables y no se pueden vender, pues. Son imprescriptibles. Es decir, no porque los dejes usar alguien los use, pierdes. Son irrenunciables, no se vale que en un contrato digas que ya no me gusta, no los quiero, renuncio a ellos. Son embargables. Pueden embargar hasta los chones, pero los derechos morales no. ¿Vale? Y también es el titular originario, lo voy a explicar de más detalle de originario, de los derechos patrimoniales, que son los que decíamos que sí implican una explotación de la obra. Y ahorita vamos a ver todo el asunto que hay detrás de que se puede no transferir. Hay una discusión interesante. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, con respecto al titular, ya vimos que en cuanto a los derechos morales, el autor siempre será también el titular. Ahí está. ¿Ah? Y con respecto a los derechos patrimoniales, la regla es que el autor es el titular de los derechos patrimoniales. Como regla general, eso es precisamente lo que se llama titularidad original. O sea, en principio, pues, quien creó la obra, que es el autor, es el dueño de la obra. En principio se funciona. Pero luego hay otras reglas que ahorita vamos a ver para que eso se pueda modificar. ¿Cómo se adquiere el derecho? Como les decía, en el copyright, tradicionalmente,
ese derecho se adquiría mediante el registro. Y en el sistema que promueve el convenio de Berna, sobre todo a partir del siglo XIX, y del cual formamos parte nosotros, pues viene muy claro ahí que la protección que ofrece el derecho de autor a las obras no está sujeta al cumplimiento de una formalidad. Inclusive de manera muy clara lo señala ahí, ni siquiera el registro. Consecuentemente, las leyes de los países que formamos parte de la Unión Europea de México señalan también que no va a ser necesario que se registre. ¿Okay? Les digo porque a diferencia de las marcas, por ejemplo, y las patentes, donde yo quiero demandar a alguien porque estoy infringiendo mi marca, quiero demandar a alguien porque estoy infringiendo mi patente, yo tengo que primero ir al INPI a registrar mi marca, registrar mi patente y luego voy y lo demando. Acá, aunque técnicamente es posible demandarlo sin tener el título, claro que si ya me voy a tomar la molestia de demandarle, pues sería muy recomendable pues, obtener el registro, pero habrá muchos escenarios donde yo pueda reclamar la titularidad, ¿verdad? Justamente el asunto de los doctores es uno, donde no, a lo mejor yo no voy a romper a nivel de un procedimiento jurisdiccional, pero sí por lo menos a reclamar, decir, oye, pues yo soy el autor, y demás. Es importante tener en cuenta que no se requiere ninguna formalidad, ni siquiera el registro. Y otro punto muy importante es de que la protección que ofrece el derecho de autor va en función de aquellas obras que reúnan un mínimo de originalidad. Y esto lo vamos a ir viendo varias veces a lo largo del día de hoy y mañana. Porque aquí sucede que el significado coloquial que le damos a la palabra original no es el mismo significado que jurídicamente tiene este asunto de la originalidad para efectos del autor, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que se vieron muy guapas todas las referencias, es una obra mexicana que ha sido una original, visto así, estaría bien aplicado a lo mejor en términos de originalidad, pero para el derecho de autor tal vez no, porque original significa que ¿qué significa? ¿Qué significa? Que una obra para el derecho de autor sea original. ¿Perdón? Que fue el primero. O sea que si alguien hace otra obra que sea muy parecida e igualita, ya no tendrá por derecho de autor, no tendrá protección por derecho de autor. Siempre cuando No, pero placas. porque la originalidad es un requisito de la protección. Entonces, sí, la segunda obra ya no tendrá protección. Siempre y cuando no haya plagio, sí. Se han dado casos, doctor, que en el cual en dos lugares distintos crearon, más en el caso de patentes, sin, allá en los años de 1800. Ahorita es un poco más difícil porque, por las comunicaciones, pero en esa época hubieron situaciones en las cuales obras distintas, haciendo lo mismo, se les dio autoría a los creadores, pero estamos hablando de patente. Sí, pero patente es otra cosa. Es patente. A ver si me explico. Justo ahora repasamos el punto porque el viernes pasado, ustedes dirán, pues este va a la pasada, pero el viernes pasado estaba en el pozo y también pozo de patentes. Y sucede mucho en materia de patentes que cuando alguien va con el especialista en propiedad intelectual y dice, a ver, revísame esta tecnología que es patentable, pues uno tiene que, lo primero que tiene que hacer es una revisión del estado de arte. Es decir, todo lo que pasa, de manera interna también, pero en materia de patentes se hace una revisión a nivel mundial. No obstante que de momento se quiera proteger la patente nada más en México. ¿Vale? Pues puede ser que diga alguien, no, yo nomás quiero proteger aquí en México, me vale el resto del mundo. No obstante ello, la revisión que haga el examinado y por lo tanto la revisión que tiene que hacer el análisis previo es a nivel mundial. O sea que si alguien ya inventó esa tecnología y en cualquier otra parte del mundo, entonces ya la tecnología no reúne el primer requisito de patentabilidad, que es el requisito de novedad. Pues entendido así, me sucede que muy comúnmente se confunde el requisito de novedad, que es este que les estoy explicando para efectos de patentes, con el requisito de originalidad. ¿Se fijan? Entonces se piensa que precisamente como ya hay no una tecnología en este caso, sino una obra antes de la mía, entonces mi obra no es original. ¿Sí es más o menos lo que me quería entender? Pues no es así.
es así, porque en materia de derechos de autor, teóricamente, aunque puede darse el caso, como bien decía David Tocayo, de que uno le copia al otro, pero teóricamente es posible que puedan existir dos obras que sean muy parecidas o incluso iguales y las dos tengan protección. Eso no se puede en materia de patentes. ¿Eso no se puede mantener? No, en materia de patentes no se puede. Claro, sucede, eso sí sucede, que a lo mejor alguien había inventado algo, pero el examinador se le pasó ver que lo que viene, no hizo una buena versión del estado de arte. Entonces otorga una patencia que no tuvo que haber otorgado. Pero para eso siempre habrá un acomedido, que será una empresa competidora, que le diga, oye, INPI, oye, autoridad de cualquier país donde se haya hecho esto, fíjate que tienes esta patente y no observaste que en el estado del arte había otra patente anterior, ¿verdad? Y por lo tanto no es nueva. No se puede echar abajo. ¿Ok? Pero teóricamente no es posible que una patente, una tecnología, sea patentable cuando ya hay otra igual en el estado del arte porque no reúne el primer requisito, que es precisamente el de la novedad. Regresando al asunto de los derechos de autor, si entendemos así el término de originalidad, lo estamos entendiendo mal. Porque original, en realidad, tiene, digamos, un rasero un poco más bajo. La medida es un poco más baja. Ahí original significa de... ¿Y no importa la parte geográfica, digamos, que no sea mexicana? No, tampoco importa. Ahí sí, ni para registro de patentes ni para registro de derechos de autor. ¿Verdad? Y entonces aquí original significa de creación propia del autor. Por eso es que, teóricamente, si yo creé, por ejemplo, un cuento, o yo vine a Vallarta, y claro, lo que hice fue muy inspirado, ¿verdad? Entre un curso y otro, nos puse a hacer un dibujito en la playa, y aquí vendrán miles de turistas, ¿verdad? Y muchos haremos el mismo dibujito probablemente, ¿verdad? Hice el dibujito más choteado del mundo, ¿verdad? Pero será original. ¿Por qué? Original desde el punto de vista, pues por eso les digo que a lo mejor estoy contraviniendo muchos conceptos que ya tenían, sino desde el punto de vista jurídico, de derecho de autor, será original porque es de creación propia, no se lo copia a nadie más. Y será discutible esta parte de que hasta qué punto uno puede crear algo 100% suyo, porque pues, siempre estará influido por sus profesores, lo que leyó, lo que vio, desde el momento en que está, y todo ese punto que sí estoy de acuerdo. Pero por lo menos, lo que digamos que la línea un poco más clara aquí que no se pretende trazar es de creación propia versus habérselo copiado a alguien más. ¿Ok? Claro que ya llevado un asunto en la práctica, ¿no? Sucede muy comúnmente que en una disputa legal uno dice, oye, me lo copiaste, el otro dice, no, ¿cómo crees? Y aquí entra el asunto de la evidencia circunstancial, ¿no? Como en el caso de muchas canciones, que un cantante se vuelve famoso y sale por ahí un autor desconocido, ¿verdad? Que dice, yo hace 20 años la había escrito. Bueno, vamos viendo a ver si es cierto y vamos viendo, ¿verdad? Hasta qué punto, ¿verdad? O sucede que a lo mejor pues, no era tan desconocido, ¿verdad? Ese otro artista que es de una fecha previa había sido grabado, se dio a conocer, a lo mejor pues, pasó un poco tiempo ahí su periodo de gloria, pero pues, se escuchó en la radio y demás. Y entonces hay una doctrina legal que se llama el acceso, es decir, qué tan posible es, cuando no se encuentre una foto con él, las manos en la masa, agarrando el escrito del otro, pero qué tan factible es, ¿verdad? Que haya habido esa oportunidad de acceso para que uno la haya copiado. Pero es un tema más procesal que no los voy a abrumar a ustedes con ello. Lo que quiero ahorita a ustedes dejarles de manifiesto es que original significa de creación propia del autor. ¿Vale? Y esto va a ser muy importante porque muchos de los documentos que les hagan firmar a ustedes, a las personas que metan ahí cosas en el repositorio, pues una de las primeras cosas que dicen es que se trata de una original y que es el autor. Es más, él está garantizando todo ello. Y muy probablemente le ponga una cláusula que diga que si no es así, va a reparar los daños y perjuicios que correspondan al repositorio, ¿verdad? Luego, por si no nos queda claro este asunto de la originalidad, la ley dice, en concordancia con el Convenio Verde, que van a ser protegidos independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Y vamos a ver un caso más adelante al respecto. Pero por independiente de su mérito, a lo mejor es la película más chafa del mundo. Mala, ¿no? O a lo mejor es una novela, pero si hacía más no poder, ¿no? O una película a lo mejor de suspenso, de terror, que no espanta pues, ni a mi niña de 3 años. O sea, ¿me explico? Una obra
¿verdad? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético. Pero para el derecho de autor será bienvenido al reino del derecho de autor. Es decir, tendrá todavía protección del derecho de autor a condición de que no se le haya copiado. ¿Vale? Destino, independientemente de que para qué fue diseñada, para qué fue hecha, o sea, se trata, por ejemplo, en modo de expresión, de una obra que escribió en un pergamino así muy fino, en una servilleta de Sheraton. No tendrá nada que ver en dónde, cómo ni para quién. ¿Vale? Luego, este asunto, lo que sí importaría, dado que ya vimos que el registro pues se puede obtener si quiere, porque es opcional. O sea, si uno quiere va y lo registra, es muy recomendable hacerlo. No, pero a veces no es económicamente viable andar registrando todo lo que uno produce. Imagínense que la universidad registrara todos los PowerPoint y todas las cosas que uno se le ocurren cuando escribe cosas, pues la mitad del presupuesto o más iría para eso. Entonces, se registran cosas que tengan una trascendencia académica, una trascendencia científica o una trascendencia, una importancia estratégica. No todo, se va el presupuesto. Pero entonces, lo que sí habrá que cuidar es el soporte, la fijación de un soporte material, que no lo voy a explicar. ¿Qué es fijar en un soporte material? ¿Qué es fijar una obra en un soporte material? El contenido puede ser impreso, papel, disco, archivo. Es correcto, es decir, fijar un soporte material puede ser analógico, puede ser digital, pero digamos materializar la obra más allá de Que un tercero lo pueda, ¿Perdón? que un tercero lo pueda ver. Claro, la idea detrás de esto es de que pues es difícil proteger aquello que no hay constancia de cómo es. Pero hay países, porque fíjense que el Convenio de Berna dice no sé, el problema del derecho de autor no está resuelto de ninguna formalidad, luego trae bolsillo. Los países podrán, sin embargo, establecer como requisito el asunto de la transporte material. Pero eso es opcional. O sea, hay algunos países, como por ejemplo Corea del Sur, de los que me acuerdo, que en su legislación no contemplan la fijación en un soporte material como requisito. Al parecer, en Corea del Sur hay toda una tradición de arte perenne, tanto de hielo o de apuestas en la playa de arena, que debe ser un complique tremendo, ¿no? Porque precisamente, ¿cómo vas a proteger algo de lo cual no tienes constancia como es? Tú dirás, bueno, te tomo una foto. Ah, bueno, si me tomas la foto ya está fijando el soporte material. Pero, bueno, no nos abrumemos en cosas que no vienen. Hasta donde yo sé, en Estados Unidos sí se puede proteger una idea, en México no. No es correcto. No, en ningún lugar no es. No es correcto. De hecho, Estados Unidos tiene varios casos de manera muy clara, y le puedo pasar algunas citas de casos al respecto. Y en esa misma tendencia está también México, de lo que la doctrina ya en Estados Unidos llama la dicotomía idea versus expresión. De hecho, vamos a ver uno o dos casos específicamente orientados a ese punto que usted dice. Pero me voy a adelantar y en efecto, mucha gente, por ejemplo, tiene esta noción de que el derecho de autor, como te lo menciona, protege, entre otras cosas, las ideas ISO. Claramente no es así. El derecho de autor, precisamente, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo civilista del cual pertenece México, está esta diferenciación o dicotomía entre idea versus expresión. El derecho de autor protege la expresión, no la idea. Ejemplo, si yo de repente escribo un libro de cocina, ¿no? Con muchas recetas, y alguien de ustedes dice, ya me acabo la vida académica, voy a ir a Vallarta, voy a poner un libro, voy a poner un restaurante de cócteles y demás, y se basan en el doctor Solorio y ponen su puesto de cócteles. Yo no puedo venir a demandarlo porque ella está implementando mis ideas que yo puse en la receta. No puedo hacerlo. Claro que si tú de repente en tu sitio para promoverte, ¿verdad? Copias parte de los textos de las recetas y los subes a tu Facebook, a tu sitio de internet, o lo pegas las hojas ahí, aunque has sido un libro comprado legalmente para decorar, lo pegas ahí en la pared, tenemos todo tipo de problema. Porque si lo regresas acá, sí, compraste el libro legalmente, pero estás haciendo libros para que lo veas en tu casa. Pero estás haciendo ahí una exhibición, una comunicación pública en su modalidad de exhibición, ¿verdad? De la obra. Digo, pues eso no lo podrás hacer.
reproduzcas, por ejemplo, un proceso o un producto que está produciendo. Pero el derecho de autor, en principio, está diseñado para proteger solamente la expresión del libro. ¿Vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes, ¿no? De repente escriben un libro, ¿no? Que sirve a cómo montar un negocio en 30 días, ¿no? Y mucha gente se la cree, lo sigue y les va muy bien. A mí nunca me dio tan bien, pero yo escribí el libro, ¿verdad? No le vas a pedir regalías o échame unas acciones de tu empresa, porque en realidad el que ellos hayan implementado el conocimiento que yo hice público, ¿verdad? Pues no me daría ningún derecho a mí. Sin embargo, si hay alguien que dice, oye, mira, pues yo fui el que lo escribí, o sea, no dando crédito, dando charlas por ahí diciendo que son los autores del libro, felicidades. Espero haber sido claro, pero más adelante vamos con mucho más profundidad a entrar al asunto. Si lo quieren ir viendo en internet, vaya buscando el caso Baker versus Selden o el caso de Face versus Rural Telephone. Esos dos casos son muy importantes, precisamente para ilustrar el asunto de la dicotomía idea versus hecho. A ver, caso Berke. ¿Perdón? Dijo caso Berke. El primero es Baker como panadero, sí, Baker versus Selden, S-L-E-D-N, y el segundo es Face como puño, Face versus Rural Telephone, como telefonía rural. De hecho, por lo menos el segundo creo que lo vamos a ver. ¿Sale? Ok. Entonces, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión, visto así pareciera que no se la protección del derecho de autor es muy fácil de obtener. Y sí es comparativamente más fácil de obtener que con una patente. Por lo menos a nivel de lo que cualitativamente tiene que cumplir los objetos de protección, en este caso la obra, en el caso de patentes la invención. Sí pareciera que es más fácil. Ahora, ¿cuánto dura el derecho de autor? Como ustedes saben muy bien, el convenio de Berna señala que la protección que ofrezca los países que están miembros del convenio de Berna no podrá ser inferior a 50 años. Pero resulta ser que a mediados de los 90 en Europa hubo una reforma a una directiva y obligó a que los países de la Unión Europea aumentaran de 50 a 70 años. De manera paralela, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, perdón, si en Europa aumentaron a 70 años, no tenemos que atrás, no se discutir este asunto, no sé qué. Y de hecho, una de las principales empresas que llevaron este asunto a la discusión y estuvieron haciendo presión para que se aumentara el término de protección de 50 a 70 años fue Disney, ¿no? Por eso es que la ley que aumenta el término de protección en Estados Unidos de 50 a 70 años se le conoce como el Mickey Mouse Act. No es broma, se le conoce coloquialmente el Mickey Mouse Act, porque justamente estaba a punto de crear el dominio público los primeros dibujos originales de Walt Disney, y entonces estaban muy interesados en que esa protección se empleara. Y si ustedes se fijan, ¿no? Todos estos obras y demás, la tendencia en los últimos años de Disney ha sido tratar de utilizarlos como marca, para que de esa manera no caigan en el dominio público, por lo menos tengan alguna forma de protección vía esa otra figura legal que es la marca, porque esta son 10 años, pero se puede, ahí sí, renovar las veces que uno quiera. Entonces, muchos de los pequeñitos cortometrajes o personajes en su versión así inicial, ahora los utilizan como marca. Pero entonces, en Europa aumentaron ahí, y en ese momento estaba discutiendo nuestra ley en México, y a algún diputado se le ocurrió, bueno, pues, ¿por qué no vamos a sacar de los gringos y de los europeos? Pero le vamos a poner 75 años. Y de repente, ya estábamos en 75. Eso fue en la ley como se aprobó para entrar el 1 de enero del 97 en vigor. Y luego, alguna calentura la habrá entrado otro diputado más adelante. No, porque no se alcanza, vamos a subir la 100. Bueno, vamos a hacer. Entonces ahora estamos en 100 años. ¿Sale? Sí, en México.
No conozco, puede ser que esté mal informado, pero no conozco otro país que, al igual que México, otorgue 100 años. La mayoría dan el 50, y en el caso de los países que más le han apostado a esta sociedad o a esta economía del conocimiento, pues como parte de su estrategia es ampliar la protección de 50 a 70, en algunos 75, pero nosotros nos volamos un poco la barra ahí. Y como que para que nadie nos alcance, nos fuimos hasta 100. Ahora, otro punto que habría que discutir es, bueno, ¿por qué no ponemos 1000 años, no? Tal, como si de eso dependiera. Pero aquí el asunto es de que cualquiera que sea de protección, cuando sientes violado tu derecho, tiene realmente los mecanismos legales para hacerlo valer, que es un tema que tiene. Yo no diría que el sistema de protección de la propiedad intelectual de México es mejor que el de Estados Unidos, o el de Reino Unido, o de países latinoamericanos. Entonces, ese es otro tema. Ahora, la regla aquí principal es que son 100 años a partir de la muerte del autor. ¿Okay? O sea que puede ser que se le escribió todo el chamaco. La obra necesita una protección que va mucho más allá de lo que. Luego, son varios coautores, entonces se toma en cuenta a partir del último coautor que se muere. Por eso es que muchos profesores tenemos alguna maña de agarrar un alumno practicante, un chaval para que pues, nos duele más el nivel. No, pero sucede que ya ve que el CONACYT ahora promueve mucho que uno escriba con los titulados y demás, y bueno, pues resulta ser que esto puede llevar como consecuencia que la obra pues, tarde más en entrar en el dominio. Que son todas las felices consecuencias del hermosísimo trabajo literario. ¿Vale? Y luego hay la tercera forma de calcular, que es